Grandes borrachos colombianos. Pablo Arango. Volumen 1. Borrachos grecocaldenses. El próximo pesocrático. Obras incompletas de Jorge Iván Cruz. La historia de la filosofía antigua está llena de pensadores sin obra, al menos sin obra escrita. La inescrutable fortuna nos ha legado apenas un cotorreo sobre las ideas de los presocráticos, de Diógenes y Epicuro, pero sus libros se han perdido. En el mundo moderno tal cosa parece imposible. Todo el mundo publica, el que no publica no existe, y hay mil formas de guardar lo publicado. Jorge Iván Cruz es el último de los filósofos antiguos, carece de obra, a mi juicio, ya que lo poco que escribió no vale ni el papel en el que está impreso, y lo publicó únicamente para aprovechar el sistema de estímulos a las publicaciones académicas y aliviar un poco la carga de deudas que sostuvo a lo largo de su vida. Pero es una figura interesante y perturbadora, mucho más que sus colegas más respetables. Lo conocí en julio de 1994, justo antes de que yo entrara a estudiar filosofía en la universidad. Luego fue sucesiva y simultáneamente mi amigo, mi profesor y mi colega. A pesar de todos esos años de conocerlo, no dejaba de sorprenderme su presencia. Era como un signo de interrogación clavado en el corazón de la academia. Una especie de náufrago que fue a dar a una universidad por azar y no habiendo nada mejor que hacer, se quedó allí hasta su muerte. La carrera académica de Cruz, si es que puede usarse esa engañosa expresión en su caso, es una ilustración perfecta de uno de los rasgos universales de la vida humana, la ironía. Aunque no conozcamos sus mecanismos, sabemos varias cosas sobre la ironía. Una es que sus mejores momentos son involuntarios, el resultado no buscado y muchas veces indeseado de actos conscientes que resultan ridículamente fallidos. La historia, particularmente la historia de las ideas, es un terreno repleto de ejemplos desternillantes y tristes al mismo tiempo. Todo sistema filosófico, toda propuesta política, toda pequeña idea que haya tenido la suerte de hacerse realidad ha terminado convertida en otra cosa, y por lo general en la cosa contraria. Pues bien, los mejores momentos de la ironía de Cruz pertenecen a esta categoría. Para empezar quiero señalar un rasgo de su talante. Casi todo el tiempo desplegaba una aparente paranoia. El objeto mismo de esa ansiedad era ya absurdo. Manifestaba una preocupación constante por ocultar que estaba borracho cuando estaba borracho, que era casi todo el tiempo, y cuando era evidente que todos los que lo conocíamos pensábamos que Cruz mantenía borracho. Para eludir ese juicio había urdido una serie de tácticas entre las que destacaba en primer lugar ataviarse con una bata blanca de profesor en las ocasiones en que alcanzaba el más alto grado tolerable de intoxicación alcohólica, que no eran pocas, de tal manera que la gente se confundiera y pensara que dado que estaba enjaezado con la indumentaria típica del profesor, el profesor Cruz estaba sobrio. El resultado fue que todos sabíamos que cuando llevaba la bata blanca, Cruz era una nave estropeada conducida por un fantasma. La segunda táctica consistía en que, cuando se sentaba a beber en alguna tienda o cantina cerca de la universidad, pedía que le sirvieran el aguardiente en una botella pequeña de ponimalta. Hasta ahí todo iba bien. Dado que esas botellas son oscuras, es imposible saber a simple vista qué contienen. Pero había un detalle que arruinaba el ardid. Además de la botella oscura, pedía una copa de vidrio transparente de las que usamos los borrachos en todo el mundo para tomar aguardiente, o vodka o whisky o cualquier cosa que pueda sobornar a nuestras conciencias limpiamente. Un ironista fracasado, Christopher Hitchens, se refirió a la ironía como la ginebra en el Campari, el factor X, el movimiento del caballo en el tablero de ajedrez, el ronroneo del gato, el nudo de la alfombra. Agrego la bata blanca de Cruz, la copa de guaro junto a la botella de ponimalta. Kierkegaard, un filósofo que conocí gracias a una recomendación involuntaria de Cruz, dejó un libro tirado en una cantina y el cantinero me lo entregó. Decía que la ironía es una determinación existencial. Esto quiere decir que es un error concebirla como una mera figura retórica o un modo del discurso. Es más que eso.
es una manera de vivir, un modo de estar en el mundo, y según Kierkegaard, es la manera propiamente filosófica de ir por ahí. El filósofo danés iba más lejos y sugería que la ironía era la cumbre de la excelencia humana. Si esto es cierto, el problema es que no hay ninguna receta para alcanzar esa virtud. Por definición, el ironista deliberado está condenado al fracaso. Las únicas opciones que quedan son la seriedad absoluta y la parodia absoluta, el silencio en el que todas las verdades se disuelven y solo queda la mirada descarnada del borracho junto a la ponimalta y la copa. En una de las obras maestras sobre el tema, Julian Barnes se pregunta si en torno del ironista se produce una acumulación de ironía. Reflexionando sobre el destino de Cruz, yo diría que sí, y estaría tentado a agregar que alrededor de un ironista muerto se produce una acumulación de la mejor clase de ironía, la accidental. Tolstoy explotó el tema como nadie en La muerte de Iván Ilich, y Cruz lo ratificó involuntariamente en su funeral. Desde el velorio hasta el entierro, pasando por las notas de prensa, todo fue un malentendido, al mismo tiempo delirante, triste, hilarante y absurdo. Para empezar, en la sala de velación había una corte de borrachos desde la entrada del edificio. Por momentos la circunstancia no era la de un duelo, sino más bien la de una verbena. Si alguien lograba atravesar esa vanguardia de saludos efusivos, llanto, escupa, risas, trago y trago, se encontraba luego en la sala donde estaba el cadáver con un grupo de personas claramente divididas en dos categorías: los amigos y familiares que se comportaban según la norma, con discreción y semblante circunspecto, y los amigos y familiares que se comportaban según la propia norma de Cruz, con llanto ruidoso, voces estrepitosas y tufo alcohólico. Hubo un momento en que uno de los amigos de la segunda clase se abalanzó sobre uno de los obsequios florales que encontró particularmente conmovedor, perdió el poco el equilibrio que le quedaba y estuvo tirado en el suelo, abrazado al arreglo floral, mientras gemía y se balanceaba debajo del féretro. Un espectador desprevenido habría podido jurar que el muerto se había caído del ataúd. Mientras tanto, un profesor colega de Cruz, pero perfectamente sobrio, se acercaba para saludar a otro profesor no tan sobrio, y le decía algo como: «Vea, hermano, se nos está muriendo la gente». El profesor de Hegel le contestó en un tono borracho y condescendiente: «La finitud, papito, la finitud. Esa hijueputa nos va a poner la moña a todos». Como siempre ocurre en las fiestas, aunque esto era un velorio, en algún momento alguien discutió con alguien en la verbena de la entrada. No se sabe por qué, cómo pasa en estos casos, y para parar la riña tuvo que llegar la policía. En una nota publicada por el periódico La Patria se reprodujeron los comentarios de varios allegados. En uno de ellos, otra profesora declaraba que Cruz era un hombre entregado a su familia. Un amigo común me preguntó a qué se refería. Lo único que se me ocurrió es que a veces la ironía se esconde en el fondo del significado más literal, y que en el caso de Cruz era muy cierto que había sido entregado, en el sentido postal del término, día a día como un paquete durante más de 30 años en la puerta de la casa de sus familias sucesivas. Esto lo sé de primera mano porque en muchas ocasiones hice las veces de mensajero. En la ceremonia religiosa previa al entierro propiamente dicho, un profesor exaltó las virtudes de Cruz, entre las cuales mencionó, para sorpresa de amigos y conocidos, que el difunto había sido un luchador de las causas sociales, y particularmente de la defensa de la educación pública. Dado que la única lucha que le conocíamos era la que libraba diariamente para ponerse en pie en la cantina y marcharse a casa, esa información nos sorprendió. Pero luego alguien, otro amigo, me recriminó por hacer este comentario y me recordó que Cruz siempre participó en los paros y las asambleas de profesores. Lo que yo recordaba era que él asistía a esos soporíferos encuentros y las pocas veces en que hablaba lo hacía para decir cosas incomprensibles, excepción hecha de cuando me hablaba al oído para sugerir que debíamos encaminarnos pronto al bar más cercano, sugerencia cuya sabiduría jamás cuestioné. Antes de Cruz murió otro querido amigo, Francisco Tavares, también profesor de latín, francés e inglés. Lo recuerdo aquí porque ambos vivieron una época interesante. Me refiero a que hubo un periodo en que las ansiedades de Cruz se multiplicaron, debido a que al departamento de filosofía entró un nuevo profesor, un genio omnímodo, un Octavio Paz greco-caldense, que además era un cruzado moral,
un indignado, la clase de tipo que piensa que la vida es de verdad. Al genio le molestaba en particular la conducta de Cruz y de Tavares, que bebieran tanto o fueran borrachos a clase y aún peor que casi no escribieran. Lo consideraba una falta profesional imperdonable para un filósofo. A propósito, en alguna ocasión, alguien propuso emitir tarjetas profesionales para los filósofos, pero la idea no prosperó porque iba a ser un problema serio definir las causas de pérdida de investidura. Ni siquiera el delito podría funcionar, ya que algunos de los nombres más sonados son de gente condenada por la justicia, como Sócrates, Bacon o Gramsci, sin contar con que una discusión en el Comité de Ética Profesional podría durar milenios. El genio amenazaba con denunciarlos ante las autoridades universitarias por su mala conducta, y en una ocasión contrató a un detective privado para que los siguiera y les tomara fotografías mientras bebían. Entonces comenzaron a beber en los últimos rincones de las cantinas o en las tiendas a las que íbamos, con la idea de esconderse del fotógrafo. Comenzábamos a beber en el fondo de la tienda, tomando discretamente de las copas, casi escondiéndolas. Pero después de varios tragos, Cruz y Tavares se llenaban de arrestos y salían a la puerta del lugar a desafiar al detective, invitándolo temerariamente a tomar fotografías de la mesa llenas de copas y botellas. No sé qué haría el genio con las fotografías, pero hubo un momento en que lo nombraron en un alto cargo de la dirección universitaria y les prometió al par de profesores ebrios que los haría expulsar ahora sí. Entonces Cruz y Tavares comenzaron a programar sus horarios en la universidad de tal forma que pudieran irse a beber tranquilamente a los municipios cercanos, Chinchiná, Neira, Palestina. Pero sentían que seguían expuestos porque no es difícil llegar hasta esos sitios. Entonces idearon un plan distinto. En semana beberían en los municipios cercanos, pero los viernes terminarían clases en la mañana y saldrían para Padua, un pueblo del Tolima a 2 horas de Manizales, en la vía hacia Bogotá. Allí podrían beber felizmente hasta el domingo. Salieron para Padua en el destartalado Ford Fiesta de Tavares, el primer viernes del resto de sus vidas. Desde luego iban bebiendo, así que cuando llegaron a Padua estaban bastante alumbrados. Se instalaron en un billar que funciona a la vez como cafetería, panadería y cantina. A eso de las 5 de la tarde ya Tavares estaba dormido en la silla, y Cruz a punto de caer en las tinieblas. Cuando de repente Cruz oyó el estridente freno de aire de un bus enorme y vio cómo se estacionaba a la puerta del establecimiento. Era un bus blanco como el logo de la Universidad de Caldas en el costado que comenzó a escupir estudiantes y profesores por la puerta delantera. Venían en un encuentro internacional de observadores de orquídeas en el Tolima. A través de una ventana del bus, Cruz alcanzó a ver la figura del genio que se había convertido en su némesis y que avanzaba peligrosamente por el pasillo del bus en dirección a la puerta. Al genio le parecía bien que los científicos observaran el mundo, pero no que los filósofos viajaran mente adentro en una mesa. Cruz comenzó entonces a sacudir a Tavares, pero Tavares no respondía. Al fin logró despertarlo y le dijo: «Pacho, hermano, vámonos para el baño que llegó el genio». Pacho, todavía medio dormido, pareció tener un atisbo de lo que pasaba. Quizá recordó que habían hecho un viaje largo para poder beber en paz y contestó: «Usted ya está muy borracho, hermano. Ese tipo no está aquí. ¿No ve que estamos en Padua?». Y siguió durmiendo. El genio los vio finalmente y armó un gran escándalo en la universidad. Para no agobiar al lector con una interminable lista de ilustraciones de mi planteamiento, voy a terminar en el recuento de la relación entre Cruz y algunos de nuestros colegas, y en particular con un triunfo más de su ironía suprema. Se trata de que, con redomada buena fe, algunos de los más ilustres filósofos de nuestro departamento llevan décadas intentando consagrar nuestro centro de estudios como una de las unidades académicas más importantes de Colombia, es decir, una en la que los profesores y estudiantes escriben textos serios, rigurosos y profundos, y si es posible, originales. También han adoptado ciertas maneras propias del estereotipo del académico prestigioso: lenguaje pomposo, ausencia absoluta de humor o gracia en sus escritos, producción industrial de publicaciones, trabajo industrioso en horarios de oficina. Al mismo tiempo han establecido contactos con filósofos importantes de distintas partes del mundo y los han traído a Colombia
para realizar encuentros igualmente pomposos, igualmente serios, igualmente industriosos y plúmbeos. Todos los estudiantes de filosofía han pasado por esto. Emocionados por haber leído algún divertido diálogo socrático, entran a una facultad universitaria para encontrarse con el único rasgo en común con la obra platónica, es la fealdad de los filósofos varones. Es así como en 2009 la Universidad de Caldas organizó el 17º Foro Nacional de Filosofía, y como también se estaban celebrando los 50 años de la creación de nuestro departamento, nos decidimos a arriesgar un evento ambicioso. Entre los invitados extranjeros había 4 filósofos ingleses. Además, publicamos una antología de escritos de los profesores que habíamos pasado por el departamento. Para el lanzamiento del volumen, la directora de la época organizó una recepción con vino y comida. Nuestros colegas respetables estaban debidamente trajeados, debidamente solemnes, y así sucesivamente. En un momento de la reunión, que se realizó en una casa de 2 pisos con jardín, Cruz llegó un tanto retrasado, acompañado por otro colega. Venían bastante colocados. Cruz traía un par de libros bajo el brazo, y en cuanto probó el vino, le dijo a su contertulio que lo mejor era irse, a buscar un aguardiente. Bajaron las escaleras hasta el primer piso, y en la puerta de la casa, al avistar el jardín, Cruz le anunció a su compañero que iba a orinar en el pasto. El amigo se ofreció a tenerle los libros mientras Cruz le daba curso a la naturaleza, pero éste expresó su negativa moviendo la cabeza horizontalmente. Ya estaba bajándose la cremallera y echando mano de su irrigador, cuando por una razón desconocida, quizá la fuerza del bamboleo de la cabeza para negarse a entregar los libros, Cruz fue incapaz de mantenerse en pie y cayó de espaldas en el pasto. Pero la naturaleza ya había encontrado el camino, y fue así como la legación inglesa, que desde hacía rato contemplaba la escena desde una de las ventanas del segundo piso, pudo ver a Cruz acostado en el pasto, irrigándolo con lo que parecía ser un aspersor agrícola, y bañándose de paso a sí mismo y a sus libros. Dado que eran ingleses, asumo que también eran empiristas, y me pregunto qué les habrá enseñado esta experiencia. Más tarde, uno de los ingleses me preguntó quién era el hombre acostado en el pasto, y le contesté que era el profesor de Kant. Nunca he visto una cara de pánico como la de aquel inglés. Debido a ejecutorias como esta, el Departamento de Filosofía de la Universidad de Caldas realmente goza de un gran prestigio, no solo en Colombia, sino también en varios continentes. Pero una vez más, no somos reconocidos como filósofos respetables, al menos no en el sentido académico. El logro no es exclusivo de Cruz, pero no es el momento de mencionar las modestas aportaciones que hemos hecho las figuras menores. Cruz murió en septiembre de 2014. En abril de 2015 murió en Medellín otro querido amigo, el maestro internacional de ajedrez Óscar Castro. Lo menciono aquí porque Castro era un ajedrecista mucho menos destacado que otros jugadores colombianos, pero su muerte causó un impacto sorprendente. Los medios de comunicación más importantes del país e incluso el diario El País de España le dedicaron elogiosas y extensas notas. De manera parecida, Cruz, que como filósofo académico apenas si puede mencionarse, es sin embargo un personaje mucho más interesante que muchos de sus colegas. Cruz encarnó 2 ideas clásicas de la filosofía que son incompatibles y que han desaparecido de las academias: la idea de que la sabiduría consiste en una forma de vivir antes que en la posesión de una teoría del mundo, y la idea de que no hay sabiduría porque no hay enigma, porque el problema de vida no tiene solución, porque todo se disuelve en la muerte y al final nada importa. Esa paradoja definió su vida, y lo deja como a todos, muerto, callado, con el silencio que no pude entenderle, y al resto de nosotros intentando llenar de palabras el vacío.